anterior video de título ¿Por qué enfermamos y cómo cura el biomagnetismo médico? Parte 1, veíamos que con los estudios adelantados y probados por la ciencia del biomagnetismo médico, se ha evidenciado que el ser humano se enferma por una única causa básica o primigenia, el descuadre de los niveles de concentración de hidrógeno, o lo que es lo mismo, del nivel del pH de algunos o varios órganos. Nuestro pH óptimo es neutro. Y advertíamos allí que el pH se nos puede estropear por muchas razones. Razones como lo son el respirar frecuentemente en atmósferas contaminadas con smog, el consumo de químicos preservativos de las carnes embutidas, la alimentación con carnes naturales procedentes de animales engordados aceleradamente mediante químicos, la alimentación con verduras fumigadas con químicos tóxicos, el estrés, haciendo énfasis en el sentido de que esta causa es la de mayor peso, el abuso de bebidas alcohólicas y alucinógenos, y el consumo consuetudinario de medicamentos. Estas, entre muchas otras. Podemos agregar la manipulación de pegantes, pinturas, sustancias químicas e hidrocarburos que a través de la piel o de la respiración ingresan en el organismo, la exposición a rayos o radiaciones industriales, la permanente exposición a campos electromagnéticos de nivel industrial y por lo tanto fuertes, y una muy influyente causa del descuadre del pH, el excesivo consumo de azúcares, harinas y demás carbohidratos. Entendimos en el citado video que tan pronto se nos descuadre el pH, automáticamente nuestro organismo queda en la fértil capacidad de albergar y reproducir gérmenes patógenos que llegan a nuestro organismo a través de procesos de contagio y de infección. Gérmenes como bacterias, hongos, parásitos y virus. Y visualizamos algunas probabilidades de contagio, como es el llevar las manos desaseadas hacia la boca o a los ojos, el consumir aguas o verduras con contaminación de gérmenes patógenos invisibles a simple vista, el contacto con saliva, sudor y demás fluidos corporales de otra persona que en un momento dado pudiera transmitirnos algún contagio, el respirar aires y vapores recién exhalados por personas que se encuentran en proximidad de nosotros, el contacto directo con lodos, aguas detenidas o aguas negras, el consumo de sushi y otras carnes crudas, los contagios en hospitales, centros de salud y odontologías, y la manipulación de animales que eventualmente pudieran transmitirnos contagios. Y aquí podemos agregar otras: la costumbre de caminar asiduamente descalzos, el bañarse en ríos de aguas impuras, el consumo de jugos y refrescos preparados en forma callejera con aguas impotables, los manicures y cortes de cabello en donde los instrumentos pasan de una persona a otra, las húmedas y sudadas máquinas de los gimnasios, etcétera, etcétera. Y también allí insistimos en que todas las enfermedades son causadas por virus, parásitos, hongos o bacterias. A manera de ejemplo, manifestamos que la hepatitis A es producida por la bacteria Pasteurella, que las crisis asmáticas las genera la Pseudomonas aeruginosa, y así, allí citamos algunos otros ejemplos. El objetivo del presente video es
mediante lenguaje sencillo, reforzar el concepto de que la causa inmediata de todas las enfermedades radica estrictamente en el trabajo silencioso de bacterias, parásitos, hongos o virus, o de la combinación de estos, y que otras diferentes causas atribuidas popularmente a muchas enfermedades no necesariamente son ciertas. Así lo ha demostrado la ciencia llamada hoy por hoy biomagnetismo médico, especialmente en cabeza del erudito científico mexicano Isaac Goiz Durán. Atiendan esto. ¿Quién no ha escuchado por televisión o radio que la prolongada o la reincidida exposición al sol produce cáncer de piel? Eso es vox populi. Ahora les murmullo esto. Por tradición, toda mi ascendencia familiar ha y hemos sido aficionados a la pesca. Por esta razón, durante años hemos tenido nexos con humildes pescadores de profesión de diferentes ríos de Colombia, como el río Meta, el Magdalena, el Lebrija, el Sogamoso, el Cauca, la Ciénega de Zapatosa, la Ciénega Grande de Santa Marta, con los pescadores de Bahía Buenaventura y con los pescadores artesanales del litoral Caribe, del departamento del Magdalena y del departamento de La Guajira. Y hemos notado que por herencia y tradición, el pescador artesanal de profesión se vuelve como tal pescador desde su adolescencia y en esta actividad permanece hasta más arriba de los 60 años. Y también es un hecho cierto que la mayoría de ellos realizan su actividad en pantaloneta y muchos sin camisa. De hecho, son pieles morenas y tostadas, bronceadas por el trabajo y por el sol. He estado en otros países latinoamericanos y allí se observan las mismas costumbres en el gremio de pescadores modestos, toda la vida expuestos a la radiación del astro rey. Lo curioso es que en ellos no hemos conocido el primer caso de cáncer de piel. De acuerdo con el paradigma, ese gremio ya hubiera debido desaparecer, muertos por cáncer de piel o no, y ellos no son humanoides, ni siderales, ni alienígenas, son individuos comunes y corrientes, y lo mismo vamos a encontrar si pasamos a revisar las usanzas de los labriegos, de los obreros de albañilería y de muchas otras actividades que se realizan a campo abierto y a pleno sol, y en esas colectividades no hay proliferación de cáncer de piel. Sin embargo, en hospitales y clínicas es consabido de personas que rara vez se asoleaban y no obstante padecen de cáncer de piel. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Por qué los pescadores no padecen cáncer de piel? Pues fácil, no hay contradicción alguna. Sencillamente la difundida y popular propaganda de que el sol da cáncer no es verídica. Cierto sí es que el sol reseca la piel, la arruga, la brota, la marchita, la puede ampollar y también ulcerar en los casos extremos de náufragos o personas perdidas en los desiertos, pero no origina cáncer de piel, y esto lo afirma el biomagnetismo médico. El biomagnetismo médico, entre sus centenares de consagrados y enaltecidos hallazgos, descubrió que el cáncer de piel lo causa es la Mycobacteria leprae, en asocio con, para este caso específico del cáncer, con la bacteria Enterobacter cloacae y con el hongo Pneumocystis jirovesi. Entonces son 3 los gérmenes patógenos que mancomunadamente producen un cáncer de piel. Y esto es información solo del biomagnetismo médico. Esto no es investigación de otras medicinas. Si una persona se contagia con esos 3 gérmenes patógenos, le va a iniciar un cáncer de piel sin duda alguna.
independientemente de su nivel de exposición al sol. Y, por el contrario, mientras un prójimo no tenga este contagio de patógenos, no va a tener cáncer de piel, así se queme y se asolee diariamente al estilo pescador. ¿Y cómo el biomagnetismo médico curaría un cáncer de piel que paradigmática o tradicionalmente es incurable? Sencillo, matando, erradicando esos 3 gérmenes patógenos. Pues como vimos en el video titulado ¿Por qué enfermamos y cómo cura el biomagnetismo médico? El método está estudiado, probado y elaborado para eliminar cualquier tipo de germen patógeno. No hay parásito alguno, ni hongo, ni bacteria, ni virus que se resista a la acción del biomagnetismo médico. Y así, el biomagnetismo médico ha desvirtuado muchos otros enraizados manifiestos conocidos, parecidos al del sol versus cáncer de piel. Voy a citar solo y únicamente algunos. Primero, el cáncer de pulmón se produce por el vicio de fumar. Es lo que dice proverbialmente la cotidianidad. Pero el biomagnetismo médico constató que el cáncer de pulmón lo produce la Mycobacteria leprae, no el tabaco. El tabaco produce otras alteraciones respiratorias, pero no cancerosas. ¿Acaso no he sabido de algunas personas con cáncer de pulmón sin haber fumado un solo cigarrillo en toda su vida? Y, contrastantemente, cantidad de hombres mayores, abuelos, especialmente en las áreas rurales, que han fumado durante muchísimos años, y no cigarrillo, tabaco, y terminan muriendo por encima de los 80 años de un infarto al corazón, por un accidente o por otro motivo diferente al cáncer de pulmón. Entonces, segundo, el síndrome de Alzheimer no es algo genético e incontrolable como se suele afirmar. El biomagnetismo médico descubrió que es una infección causada por espiroquetas más la bacteria Rickettsia, la cual usualmente es transmitida por los gatos. Esa bacteria se anida e incuba en las muñecas y en otras articulaciones y se manifiesta en el cerebro de la manera conocida, el Alzheimer. Al paciente con Alzheimer, mediante el biomagnetismo médico, se le puede detener el proceso degenerativo de su cerebro. Las estructuras cerebrales ya dañadas por esos microorganismos no se pueden reparar, pero el progresivo proceso de daño sí se puede interrumpir. ¿Y cómo se le interrumpe? Exterminándole las espiroquetas y la Rickettsia. Tercero, no hay nada que hacer contra la intolerancia a la lactosa. Es lo que señala la información tradicionalmente conocida. Y resulta que la intolerancia a la lactosa no es un fenómeno de resistencia o de intolerancia orgánica contra la que nada se puede hacer. No, se trata de una descompensación gástrica producida por varios patógenos actuando simultáneamente. El Bacillus perfringens, la Bordetella pertussis y el Staphylococcus aureus negativo. Absolutamente exterminables los 3. Así, la intolerancia a la lactosa es de fácil curación para el biomagnetismo médico. Cuarto, la fibromialgia es incurable y hay que convivir con ella. Es lo que se dice. Pues no, la fibromialgia no es otra cosa que una manifestación atípica del germen de nombre Plasmodium transmitido por mosquitos, que normalmente es el causante del paludismo. Este Plasmodium para algunos científicos es un virus y para otros es categorizado como parásito. Para el biomagnetismo médico, virus o parásito es un microorganismo patógeno más y por lo tanto erradicable. Quinto,
Si comemos bastantico dulce, nos da oficialmente diabetes, dice la gente. Y se comprobó que la diabetes tipo 2, que es la más común, no es producida por comer demasiada azúcar. No con esto se quiere aquí afirmar que el azúcar sea bueno, pero no es el que produce la diabetes tipo 2, pues esta enfermedad en realidad, de acuerdo con los estudios del biomagnetismo, es el producto de un proceso infeccioso que afecta al páncreas y al conducto del páncreas, creando impedimentos y obstrucciones para la producción y para la salida de la insulina. Incluso hay casos infecciosos en los que el mismo microorganismo patógeno se alimenta de insulina, se la traga. Y esa infección como tal, para el biomagnetismo médico, es curable haciendo que la diabetes desaparezca. La diabetes tipo 2 es la adquirida a lo largo de la vida, contraída en cualquier momento, mientras que la tipo 1 es una insuficiencia glandular congénita. Sexto, toda la vida se ha escuchado afirmar que la psoriasis es una enfermedad psicosomática incurable, pero el biomagnetismo médico descubrió que la psoriasis es estrictamente causada por la faena mancomunada de la bacteria Streptococcus A con la bacteria Streptococcus G y es, como las demás enfermedades, curable. Además, el biomagnetismo médico permite distinguir la psoriasis de otras dos enfermedades que, aunque son diferentes, tienen síntomas estrechamente parecidos y que suelen confundirse, que son la sarna y el toxocara. Y así podríamos hacer comentarios del mismo estilo para referirnos, entre muchísimas otras, a la hipertensión arterial, a la mala circulación, a las varices, a la anemia, a la rinitis, a la sinusitis, a la amigdalitis reiterativa, a la pleuritis, a la halitosis, a todos los tipos de herpes, a toda clase de tumores, al estreñimiento, a las hemorroides, a las hepatitis, a la pancreatitis, al síndrome nefrítico, a las micosis, a los abscesos endometriales, a la eyaculación precoz, a la impotencia, a los problemas de equilibrio, a los trastornos nerviosos, a la depresión, a la apnea, a la urticaria, al líquen plano, al SIDA, a la esclerosis, a las cataratas, al glaucoma, a las disfunciones en el oído, a la disfunción del vaso, a la enfermedad de Hopkins, a las disfunciones hormonales, al hiper y al hipotiroidismo, a las alergias, al lupus, a la leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. El biomagnetismo médico tiene plenamente identificada en forma rigurosa la causa patógena de todas las enfermedades y de la misma manera tiene perfectamente diseñados los tratamientos curativos mediante la experta y diestra aplicación de imanes de diferentísimos tamaños y potencias. Los imanes se colocan por pares y son cerca de 900 el total de pares que sobre el cuerpo humano se pueden utilizar según sea el caso y según cada enfermedad o disfunción. Casi todas las enfermedades requieren combinación de varios pares biomagnéticos. La gran mayoría de gérmenes patógenos que generan enfermedades no empiezan a mostrar una patología específica ni a manifestar síntomas tan pronto dichos microorganismos se anidan en el cuerpo humano. No. En la mayoría de los casos, el patógeno emplea un tiempo en su incubación y reproducción antes de manifestarse y causar daños, dolores y molestias. Ese tiempo, dependiendo del patógeno o patógenos, puede ir desde un par de días hasta 20 o 30 años. Y ojo, el rastreo efectuado por el biomagnetismo médico tiene la capacidad, la sorprendente y enaltecida capacidad de descubrirlos allí anidados y albergados, así no estén actuando aún, y los puede matar con las terapias correspondientes. Y ese temprano descubrimiento es posible para todos los casos, desde un simple virus de dengue que se anida solo por unos días, hasta la bacteria del cáncer que puede durar 30 años esperando a su germen cómplice para atacar.
Solo existen 3 restricciones que impiden la terapia curativa mediante imanes, y son: primera, los tratamientos de quimioterapia en un paciente. Esto porque el químico tóxico de la quimioterapia desnivela y daña la red ferrosa de la sangre, red que juega un papel importante en el tratamiento con imanes. Segunda, la presencia de marcapasos en el paciente, porque existe riesgo de que los imanes estropeen la pila del equipo. Y tercera, las mujeres en estado de gestación, porque las fuerzas magnéticas pueden provocar aborto. Son muy escasas las enfermedades que existen por razones diferentes a la acción de microorganismos patógenos y que por lo tanto no son curables con biomagnetismo médico. Se pueden contar en los dedos de la mano. En verdad son escasas. Es el caso del síndrome de Down y de la hemofilia tipo A, pues son enfermedades causadas por alteración de la información de los cromosomas. Así es que, con este segundo video, se cumple la misión propuesta de entregarles a conocidos y no conocidos una información privilegiada, aunque a grosso modo privilegiada, sobre todo para Colombia y para los países a donde el biomagnetismo médico no ha podido llegar en forma fuerte o masiva. No es el caso, por ejemplo, de México, en donde el conocimiento de él y la creencia en él es arrolladora. Lo mismo ocurre en Quito y en Santiago de Chile. Aquí en Colombia, las terapeutas Zoraida Gómez de Estupiñán y Juliana Espinosa Rodríguez, en ciudades diferentes, son quienes se están distinguiendo en hacer un esfuerzo por coadyuvar y contribuir a la salud y a la armonía de las personas con estos inestimables y valiosos conocimientos traídos desde México con todo cariño y las mejores motivaciones altruistas.